Michele. ¿Qué tal? Michele Bruni. Ricardo Morales de Buen- este lado. Buon ¿Qué pomeriggio. tal? Buon pomeriggio, buenas tardes, ¿qué tal? Buena tarde, Michele. Bienvenuto al Expo Agro Sinaloa 2025. Mil gracias, un placer de estar con todos ustedes. Muchas gracias, Michele. Michele Bruni es un doctor en economía agrícola. Es un apasionado de las soluciones e innovaciones en sostenibilidad, muy en particular en post cosecha. Tiene mucha experiencia trabajando en primera milla, tratando de evitar los desperdicios materiales y económicos que ocurren en la post cosecha. Trabajó en Oxfam, fue consultor de Banco Mundial, es un emprendedor nato, buscador de soluciones, hallador de soluciones. Ahora está emprendiendo desde Yelora Solutions. Él está conectado desde Perú y Italia. Michele, bienvenido a este foro. Es tuyo, por favor. Adelante con tu presentación. Mil gracias, Ricardo. Solamente una pregunta, porque no sé cómo vamos a hacer con las slides, si comparto pantalla yo Sí, o compártela, si... por favor. Perfecto, solamente un momento, entonces. Lamento mucho no haber podido viajar a México, que es algo que espero poder hacer nuevamente muy pronto. México es algo muy querido para mí. Eh, Uno de mis hijos nació y creció los primeros años de su vida en México, así que regresar a México es algo siempre muy importante desde un punto de vista personal. Hoy voy a tratar de hablarle un poco de por qué el first mile, por qué el post cosecha, por qué el incremento de vida útil, de vida de anaquel de los productos hoy se convierte en algo estratégico. Claramente el pre-cooling, el enfriado del producto, el quitar el calor de campo cuanto más rápidamente posible, tener centros de empaque de temperatura controlada y sistemas de almacenamiento y logística refrigerada es algo que hemos visto puede transformar de forma radical los ingresos y rentabilidad de las exportaciones agrícolas. Claramente estamos hablando de perecedero, entonces, sobre todo de frutas y verduras. Personalmente me he dedicado en los últimos 15 años a trabajar en esto en alrededor de unos 50 países y, no sé, trato de ponerle un poco hoy cuáles creo que sean los desafíos y las oportunidades más importantes que tenemos. Estamos frente a un incremento de costo y reducción de competitividad por muchas operaciones de exportación. Estamos frente, y ya veremos más por qué, a disrupciones cada vez más frecuentes en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro, por cuestiones relacionadas a cómo evoluciona nuestra sociedad, por cuestiones relacionadas al cambio climático. Ya veremos un poco más por qué. Y una potencial contracción de los que son los canales de exportación que se han venido estableciendo en los últimos 20 años, sobre todo por las guerras comerciales que se están iniciando. Hay también muchas estrategias potenciales que se pueden poner en marcha para tratar de reducir el impacto de algunos de estos desafíos. Entonces, la diversificación de mercados, la optimización de los costos, sobre todo en el post cosecha, valor agregado y generar lo que pueden ser nuevos productos para los consumidores que sean y que lleven más margen hacia los productores y también cierto nivel de presión política a través de diferentes tipos de organizaciones según donde estén operando. Pero me gustaría hacer un poco un paso atrás, o sea, ¿por qué el almacenaje? ¿Por qué el incremento de vida de anaquel? Bueno, en todas las áreas en las cuales se desarrolló agricultura ya hace miles de años,
se trataron de generar soluciones. Las que vemos en pantalla, las dos a la derecha son de América Latina, la más arriba es una cámara de almacenamiento subterránea desarrollada por los mayas, las más abajo era de los incas, la que vemos a la izquierda es el primer ejemplo realmente de cuarto frío o de generación de hielo ya del 2000 antes de Cristo en Irán. Entonces, esto permitía claramente a los productores de controlar el tiempo de venta y de consumo, incrementar su poder de negociación, permitir la construcción de agregaciones urbanas, o sea, establecer, dar estabilidad a las comunidades, permitir el desarrollo de sociedades más complejas, permitir la expansión del comercio. Yo creo que 100 y miles de años después que estas soluciones se desarrollaron, algunos de los temas fundamentales de nuestras sociedades no hayan cambiado mucho. Entonces, el rol fundamental que juega la agricultura y las cadenas de suministro en la estabilidad de nuestras comunidades mundiales es algo que necesitaría también más reconocimiento. Entonces, considero en mi experiencia que el almacenaje y la capacidad de generar más vida en aquel haya sido un paso fundamental en el crecimiento de nuestras civilizaciones, de nuestro crecimiento como humanos. Haciendo un poco de fast forward, llegando muchos siglos después, ¿qué ha venido pasando en los últimos 20 años? Digamos que la globalización y las redes globales de venta se han vuelto una realidad para muchos. Muchos que trabajaban con características, con enfoques diferentes en la cadena, se han ido integrando. Entonces, los que producían las plantas o las semillas, que han hecho joint venture con los productores, integración para transformación de productos, para la comercialización, las marcas comerciales, los acuerdos, también entre empresas agrícolas de continentes diferentes para para generar marcas compartidas y cubrir ventanas más amplias en el mercado. Esto ha venido también llevando más innovación tecnológica, equilibrando hasta cierto punto la oferta y la demanda global y permitiendo también la inmersión, como hemos venido escuchando, de enfoques de sostenibilidad, de enfoques que ya nos permiten de pensar a cómo ir más allá de lo que ha sido la revolución verde. En muchos lugares también la inclusión de pequeños productores alrededor de productores más grandes en muchas cadenas de valor y la diversificación, el valor agregado un poco así, unas imágenes que muestran, que para mí son un poco un símbolo de cómo esto ha venido creciendo y creo que el crecimiento del mercado global ha sido un poco un signo de, sí, una síntoma de esto. Sin embargo, ahora hace digamos, acelerando cada día más, están surgiendo las que parecen ser nuevas guerras comerciales, que ya están llevando a una fragmentación del comercio global, un aumento de los que son las regulaciones y los aranceles, y estos se llevará un riesgo de volatilidad en el mercado. Entonces, digamos que va en la dirección opuesta a lo que como cadenas de valor hemos venido construyendo en los últimos 20 años. La inmersión cada vez más de spot markets, pero con los spot markets se puede hacer mucha plata la vez que la transacción sale bien, pero es muy difícil hacer inversión, estabilizar las que son las proyecciones. Y sin hacer inversión, es difícil también llevar adelante la agenda de sostenibilidad, la agenda de cambio que necesitamos. Entonces, esta fricción comercial
va a generar riesgos y falta de previsibilidad. En los últimos 4, 5 años, 6, hemos visto un incremento de frecuencia de disrupciones, de eventos que no están directamente relacionados a la agricultura, que sin embargo han tenido un impacto con muchos de nosotros, sobre todo con los que comercian con clientes que tal vez están lejos, que para ser alcanzados necesitan también de soluciones logísticas de larga distancia. Entonces, nuevas guerras, disrupciones y bloqueos de rutas comerciales internacionales como el bloqueo del canal de Suez o en varias áreas del mundo la piratería, la reducción de reefers disponibles en China, de China, sobre todo con el tema de COVID, las inundaciones o, por ejemplo, para nosotros europeos, el tema de Brexit. Y esto está llevando a impactos muy profundos. Es suficiente pensar que con el tema de Brexit hoy en día un país como el Reino Unido tiene disponibilidad alimentaria para 13 días. Entonces, si las rutas comerciales que en este momento, principalmente los puertos de Rotterdam y Antwerp, abastecen Inglaterra, si estas se pararan para 13 días, no habría comida en distribución en los supermercados británicos. Además de esto, sí, podemos tratar de balancear esto llevando más plata del petróleo, drill, baby drill, en el sistema. Sin embargo, esto no va a funcionar para agricultura. Las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas que muchas de las variedades que supongo varios de ustedes pasaron años con sus consultores, con las redes de apoyo en seleccionar para tener el mejor resultado y la cosecha de más alta cantidad y calidad, son muy sensibles a algunos límites de temperatura, de humedad y muchos de los otros cambios que los cambios climáticos pueden llevar en el suelo y en el ecosistema. Estos son algunos trabajos que hicimos hace algunos años en Guatemala y en Nicaragua, que muestran claramente cómo con las proyecciones que hace unos pocos años, hace 5 o 6 años, eran las más probables, ahora la situación es peor. ¿Cómo va a cambiar, por ejemplo, si miramos a mano izquierda, las áreas donde se podrá producir café en Nicaragua? Mano a mano que las temperaturas aumentan, tendremos que ir a altitudes mayores para poder obtener los mismos resultados. Conforme a subir de altitud, hay menos áreas. Si miramos al caso de Guatemala, para cultivos de exportación, donde miran la pantalla amarilla o roja, va a ser un desastre, donde la miran verde va a ser positiva. Entonces, digamos que tenemos desafíos que van más allá del tema comercial. Sin embargo, grupos de científicos alrededor del mundo en los últimos años han notado que de cara a las disrupciones que las cadenas de valor han venido enfrentando en los últimos años, hay algunos que han salido como ganadores. Entonces, que los que han tenido, desde un punto de vista de enfoque empresarial, capacidades proactivas y también reactivas, pero de todas formas, aceptar cuáles son los desafíos y tener estrategias. Diseñar las cadenas con alta calidad, y esto normalmente se traduce en tener varias relaciones profundas y de confianza con varios actores. Y tercer punto, que es un poco el más relevante para la presentación de hoy, capacidades sustanciales de enfriamiento y de almacenamiento
han podido gestionar de forma efectiva las vulnerabilidades gestionales operativas que surgían frente a la guerra en Ucrania, Brexit, el bloqueo del canal de Suez, y han logrado una ventaja sostenible, una ventaja competitiva que siguen teniendo también una vez que esta vulnerabilidad se ha un poco parado. Nosotros, digamos que tenemos un punto de observación privilegiado. Digamos, en los últimos 10 años hemos venido trabajando con más de 500 cadenas a nivel principalmente de África y América Latina, y construyendo más de 100 proyectos en términos de post cosecha. Y lo que hemos visto de forma consistente a través de nuestros partners, de las empresas con las cuales hemos venido trabajando, es que, primero, a través de infraestructura de nueva generación se puede ganar de un más 20 a duplicar lo que es la vida de aquel del cultivo. Y esto significa libertad de escoger mis clientes. Significa, antes tenía que venderle a clientes que podía alcanzar en 3 días, hoy en día puedo venderle a clientes que están a 30 días de ruta marítima de distancia. Y esto cambia mucho los grados de libertad de un exportador. Una reducción significativa de mermas. Uno de los temas para alguien que trabaja mucho en post cosecha, y esta es también tal vez una provocación a la audiencia, es por qué hay mucha más disponibilidad de los productores a gastarse o a invertir mucha plata en soluciones de campo que tal vez ahorran un 5 o 10%, pero menos disponibilidad a invertir en la reducción de pérdidas de agua en el post cosecha. Al final, si el post cosecha no está bien hecho de un cualquier cultivo, pensemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro son los berries. Eh, Temperaturas de evaporación del aire muy bajas, microfractura en la cáscara del berry y el agua sale. Y se pierde tal vez un 20%, un 5%, dependiendo de dónde es. Esta es peso que no se logra vender. Reducción de los rechazos. Entonces, la post cosecha en el primer milla, en el inmediato post cosecha, lleva una estabilización de la calidad de campo, entonces una reducción sustancial de los cultivos, de los rechazos, sobre todo porque hay menos contaminación de moldes, de hongos, de bacteria, que luego durante el transporte pueden afectar, empezando de un punto, un poco contagiar toda la carga. Lo que hemos visto, y esto sobre todo en África, pero con las nuevas políticas comerciales de Estados Unidos, se podría volver algo relevante también para las Américas, es el reemplazo de flete aéreo por flete marítimo. Entonces, una vía de aquel más larga que permite pasar a viajes más largos, entonces seleccionar clientes diferentes. Y por último, dos temas que muchas veces no se tratan, que son la generación de empleo, normalmente de buena calidad en áreas rurales, el trabajo en el post cosecha es normalmente en áreas rurales un trabajo de buena calidad, y la mejora en prevenciones de enfermedades para los consumidores. Entonces, la capacidad de tener bajo control varios eslabones del post cosecha ha demostrado tener un impacto en la reducción de E. coli, de listeria y de otras infecciones bactéricas que en ausencia de ciertos tipos de infraestructuras puede ser importante. Entonces, en términos de post cosecha,
porque es una parte fundamental de las soluciones que necesitamos en este momento, porque puede permitir una mayor flexibilidad de mercado, entonces permitir a los productores de exportar a destinos diferentes, por ejemplo, de los Estados Unidos, en caso que Estados Unidos ponga restricciones, pensando sobre todo a México. Generar menos dependencia del spot market, entonces no ser de alguna vez, no tener que sufrir digamos, del chantaje del spot market. Optimizar la logística, entonces reducir los tiempos y los costos de transporte, que significa tener centavos más por kilo en el producto. Acceder a mercados premium, entonces poder vender a mercados que están dispuestos en pagar mucho más de lo que nuestros clientes tradicionales pagan. Un caso, por ejemplo, para nosotros ha sido fundamental, clientes haciendo manzanas en África, en la parte más al sur de África, que tradicionalmente estaban vendiendo con rutas de unos 15 días a Europa, que empezaron a vender a Singapur, ganando 2.5 veces el precio que anteriormente ganaban en Europa. Claramente, para poder vender a lugares que tenían 45, 50 días de tránsito, el cambio hacia atmósfera modificada, atmósfera controlada, había sido fundamental. Atracción de la inversión. Entonces, hay todavía compradores que están interesados en este tipo de estructura para poder hacer acuerdos de mediano plazo y para poder también permitir proveer garantías para acceso al crédito para la inversión en este tipo de infraestructura. Y la última, que creo sea muy relevante, invertir en post cosecha ayuda a reducir la huella de carbono. ¿Y esto por qué va a ser una estrategia fundamental? Porque cuando los supermercados de Europa o de Estados Unidos dicen públicamente que en los próximos 10 años van a reducir del 30 o del 40% las emisiones Scope 3, que son las emisiones de su cadena, significa que son las emisiones Scope 1 y Scope 2 de la mayoría de los que son en la audiencia. Entonces, que la estrategia de los supermercados de Estados Unidos y de Europa para reducir sus emisiones es simplemente decirle a los productores de los cuales compran, hablando de perecederos, señores, el próximo año tienen que darme un producto que me garantice también un menos 30%, menos 40% de emisiones. Y es por esta razón, y este es simplemente algo que si alguien fuera interesado puedo también pasarle a Ricardo, el invertir para la reducción de pérdida post cosecha es fundamental para poder demostrar la reducción de estas emisiones. No obstante, el carbono que está en la fruta y los vegetales que acabamos de cosechar es carbono actual, es carbono que la planta sacó de la atmósfera durante su crecimiento. En el momento en el cual tenemos pilas de frutas y verduras que no están vendidas y se van a podrir, lo que vamos a tener es emisiones muy fuertes de metano. Entonces, esta pérdida post cosecha, por cómo están tratadas, dependiendo de los diferentes tipos de tratamiento de los desechos, pueden generar de 1 a 1 peso emisiones hasta 2 veces. Entonces, imaginemos cada tonelada de tomate que se pudre porque no ha podido ser vendido, son 2 toneladas de CO2 equivalente de emisiones. Y yo, Ricardo, me pararía aquí simplemente para tratar de respetar los tiempos y escuchar si hay preguntas. Muchas gracias, Michele. Como siempre, es muy ilustrativo tener tu
tu experiencia en foros como este, las aportaciones que han hecho ustedes en primera milla. Creo que es muy claro los beneficios para el productor, los beneficios para el planeta, la manera en la que se pueden integrar comercialmente a regiones que antes les serían impensables a los productores. Sin duda, el espacio es acotado, pero creo que el mensaje es muy claro. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Sergio Alanís. Hay una pregunta, Michele, te la... Listo. ¿Sí salgo ahí en cámara o qué? Sí. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. me llama la atención, no hay duda de que hay un impacto positivo en hacer inversiones de este tipo, pero son inversiones en capital, es CAPEX a final del día, ¿no? Entonces, sí. Inversiones en CAPEX siempre es complicado tomar la decisión y quería preguntarte si hay algunos mecanismos que puedas flexibilizar y moverlo más bien a un OPEX en vez de que se quede como una inversión de activo fijo. Hemos tratado por varios años. Todavía tengo que decir que nosotros directamente no lo hemos logrado. Es muy difícil convencer fondos de inversión a llevar capital a un portafolio de productores agrícolas para que el frío, digámoslo así, sea operado como un servicio. Lo que sí hemos logrado hacer es que haya fondos de garantía que hacen la inversión competitiva. Entonces, te digo, por ejemplo, lo que estamos usando en este momento puede ser como que digamos, el CAPEX se empieza a pagar después de un año de gracia, se paga cada 6 meses y tiene tasas de intereses europeas en cualquier lugar del mundo. Entonces, pagas 3% por 5 años cada 6 meses. No es OPEX, desafortunadamente, pero ya es algo que trata de facilitar el tema. Y además que no pide garantías reales a los productores, sino es un poco asset finance. Entonces es la infraestructura misma, el activo en el cual se invierte CAPEX, la garantía. Muchas gracias, Michele. Gracias, Sergio Alanís, CEO de Agronorman y panelista en un par de sesiones aquí en Expo Agro. Michele, un agradecimiento tremendo de aquí hasta Italia. Buona serata por allá. Grazie tante, grazie Riccardo. Gracias a todos. Un abrazo.